Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hace falta para que se active el temor de Dios en nuestra vida? El título de hoy es El ingrediente olvidado del temor de Dios. ¿Sabes cuál es? El espíritu de dominio propio. Jesús no solo hablaba con autoridad, sino que también se movía con ella, pero con un espíritu de dominio propio. En Lucas 4:36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Jesús vivía y se movía con tal autoridad que fue reconocida por un centurión romano. Cuando le dijo a Jesús que si solo decía una palabra, su siervo sería sanado en Mateo 8:5 al 10. Ese romano entendió la fuente de la autoridad de Jesús. Esa autoridad no se limitaba a él mismo, sino que era provista por Dios. Y esto se debía a que Jesús estaba totalmente sometido al Espíritu Santo, quien le revelaba la voluntad de su Padre. El centurión dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y Jesús se maravilló al escuchar eso. Este comandante se dio cuenta de que la única forma de tener autoridad es estar bajo autoridad. Jesús operaba con autoridad porque estaba bajo autoridad. Él estaba en completa sumisión al Espíritu Santo, quien revelaba la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y nuevamente en Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, en Juan 5:30. Jesús explicó claramente que su autoridad venía de su Padre. En Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tenemos que recordar, aunque Jesús es el Hijo de Dios, vivió como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se despojó a sí mismo de todos los privilegios divinos. No obstante, portaba una autoridad que provocaba que la gente se maravillara. Y eso es porque él solo hablaba y actuaba tal como el Espíritu de Dios lo guiaba. Nunca se dejó intimidar, porque Dios nunca tiene miedo o se intimida. No hay nadie más fuerte y poderoso y sabio que Dios. Jesús permaneció en su autoridad aun cuando los fariseos trataron de intimidarlo con sus preguntas religiosas y engañosas. Trataron de atraparlo en sus propias palabras, buscando desacreditarlo. Pero no importa cuán inteligentes eran sus trampas, él siempre contestaba por el Espíritu Santo, quebrando su intimidación, manteniendo el dominio propio. Él los confundió con sabiduría hasta que frustrados abandonaron sus intentos de intimidarlo. En Mateo 22:46 dice, y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió alguno desde aquel día a preguntarle más. Jesús, él decía, como el Padre me envió. En Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos para vivir, hablar y movernos como Jesús lo hizo. Es por esto que Él nos anima en Lucas 21:14 al 15.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. El motivo por el que alguno no habla, enseña o predica con autoridad es que estudian el mensaje de la Biblia, luego relatan su entendimiento mental de las Escrituras, hablan de lo que Dios dijo e hizo en lugar de lo que Él está diciendo o haciendo. Solo cuando hablemos por el Espíritu de Dios hablaremos con autoridad. Hebreos 13, 5 al 6 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero miremos con cuidado estas palabras nuevamente y podemos hablar con confianza y autoridad cuando conocemos lo que está diciendo. La garantía de su palabra nos da confianza. Dios nos ha asegurado que cuando conocemos lo que Él dice y cuando creemos, Él siempre estará con nosotros, de manera que confiadamente podemos declarar, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando vivimos en esta confianza no podemos ser intimidados. Pero, ¿sabías tú que hay fariseos en los días actuales? En cierta ocasión se me acercaron algunos de los que yo llamo fariseos de la actualidad, quienes no tienen el Espíritu Santo. Ellos pueden decir que hablan en lenguas, pero aún no tienen el Espíritu de Dios. Pueden citar capítulos y versículos más rápido que la mayoría, pero esa gente solamente confronta con preguntas sobre lo que acaba de predicar o sobre algo que ha leído que está escrito. Y no me refiero a la gente que hace preguntas para aprender porque no entendieron. No, a esos son bienvenidos. Me refiero de aquellos que hacen todo según sus propios parámetros religiosos, rechazando cualquiera o cualquier cosa que no encaje en su molde doctrinal. He notado que la conversación puede ir en una o dos direcciones. Primero, puedo entrar en una discusión mental de las escrituras y me desgasto, especialmente si son bien versados en el punto que están tratando de probar. Ellos prevalecerán y yo seré intimidado, pero debemos aprender a no ser tomados en eso. Y la otra forma de responder es mirar al Espíritu Santo y hablar lo que escuchamos en nuestro corazón. Entonces la sabiduría de Dios sale y sus argumentos cesan. La sabiduría de Dios siempre vendrá de las Escrituras, pero tiene vida inspirada en ella por el Espíritu Santo. Por eso nunca olvidemos lo que Jesús dijo en Juan 6:63. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No quedes atrapado en una discusión inútil, gobernada o dirigida por un entendimiento mental de las Escrituras. En lugar de eso, deja que el Espíritu Santo te guíe a la sabiduría espiritual. Dice en 1 Corintios 2:13 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre que tiene la mente de Cristo no puede ser juzgado o intimidado. Podría compartir numerosos incidentes en los que yo hubiera sido intimidado si no hubiera mirado al Espíritu de Dios. Somos amonestados a caminar como Jesús caminó en 1 Juan 2, versículo 6. Jesús solo hizo lo que vio hacer al Espíritu Santo. Si hacemos eso, pues tendremos la mente de Cristo y poseeremos la audacia que necesitamos para vencer la intimidación y el control. Con frecuencia vamos a enfrentar situaciones que van a tratar de paralizarnos,
rindiéndonos, incapaces de completar lo que Dios ha puesto delante nuestro si no tenemos la mente de Cristo. Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Jesús dijo que los creyentes tendrían ríos de agua viva fluyendo en sus corazones en Juan 7:38. Por eso debemos ver que el temor de Dios, escúchalo bien para ir concluyendo el día de hoy, es una bendición. Debemos entender que es una bendición el temor santo de Dios. Y nunca olvides que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen a Él, y a ellos hará conocer su pacto, como dice el Salmo 25:14. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hemos hablado por semanas extensamente acerca del temor de Dios. Sin embargo, sería imposible para nosotros abarcarlo todo. El temor de Dios es un tema que no puede ser revelado completamente. No importa cuántos libros escribamos, es una revelación continua. Lo mismo es verdad con el amor de Dios, como dice Proverbios 23:17. Persevera con pasión en el temor de Jehová todo el tiempo, porque nunca llegaremos a ser demasiado apasionados con su fuego. Así como es imposible detallar el temor de Dios en términos finitos, es igualmente difícil de definir, porque abarca un amplio espectro, tal como lo hace la fuerza del amor de Dios. La definición que se ofrece será parcial y tan solo el principio, por eso es imposible describir en palabras la transformación interna del corazón. Creceremos en el conocimiento revelado de Dios a través de la eternidad. Proporcionalmente, la revelación de su amor y nuestro temor santo por Él se expandirán. El temor del hombre y el temor de Dios se oponen. El temor humano atrapa, como dice Proverbios 29:25. Y hemos debatido este temor no santo en una pequeña medida, cuando estaba relacionado al entendimiento del temor de Dios. El temor del hombre es estar alarmado, ansioso, asustado, aterrado, en sospecha o agazapado ante un hombre mortal. Pero aquellos que están atrapados en esa clase de temor vivirán escondiéndose en prejuicios y reproches, evitando constantemente el rechazo y la confrontación. Por eso Jesús lo admiraban, porque hablaba con autoridad. El dominio propio. Estarán los que están atrapados, tan ocupados en salvaguardarse, que muy pronto serán inefectivos en su servicio a Dios, temerosos de lo que el hombre les pueda hacer, porque le van a negar a Dios lo que Él merece. El temor a Dios incluye, aunque no está limitado, a respetarlo y reverenciarlo. Por eso nos da el dominio propio. Por eso se nos ha dicho que temblemos ante su presencia. El temor santo le da a Dios el lugar de gloria, honor, reverencia, agradecimiento, alabanza y preeminencia que Él merece. Y notemos que se trata de lo que Él merece, no de lo que nosotros pensamos que Él merece. Dios mantiene esa posición permanente en nuestros corazones mientras estimamos sus deseos por sobre y encima de los nuestros, odiando lo que Él odia y amando lo que Él ama, temblando en su presencia y ante su palabra. Por eso, escucha esto y medita esto, lo que hemos estudiado. Tú servirás a quien temes. Si tú temes a Dios, le servirás a Él. Si temes al hombre, servirás al hombre. Y debes de elegir. Y ahora podemos entender
¿Por qué Salomón, después de una vida entera con éxitos y pruebas, él pudo decir en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón buscó la sabiduría a lo largo de toda su vida y la obtuvo, y ella lo introdujo a un gran éxito. Sin embargo, él pasó a través de periodos de tormento y aflicciones en sus últimos años. El temor de Dios en su corazón había disminuido, ya no obedecía los mandamientos de Dios y no tuvo dominio propio. Lo podemos ver en las 700 esposas, 300 concubinas, se casó con mujeres extranjeras y sirvió a los dioses de ellas. Cuando su vida se acercaba a su fin, él miró para atrás y después de mucha meditación escribió el libro de Eclesiastés. En ese libro Salomón examina la vida aparte del temor de Dios y su respuesta a cada pregunta era vanidad. Y al final del libro concluye que todo el asunto de la vida se resume en el temor de Dios y en guardar sus mandamientos. Hay muchas bendiciones de temer a Dios. Lee tu Biblia y mediante el uso de una concordancia busca cada pasaje relacionado al temor de Dios. Regístralos para tus futuras referencias. Yo he encontrado más de 50 páginas escritas de, o he escrito, mejor dicho, acerca del temor de Dios. Encontré algunas promesas muy específicas para aquellos que temen al Señor y escúchalas. Solo son unas pocas. El temor de Dios, escucha bien, prepara nuestros corazones para recibir respuesta. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. El temor de Dios asegura que la gran bondad de Dios abunde. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El temor de Dios promete una protección, escúchalo, angelical. Dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El temor de Dios asegura la continua atención de Dios. El Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El temor de Dios suple su provisión. Salmo 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El temor de Dios contiene gran misericordia. Salmo 103, verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El temor de Dios nos asegura la provisión de alimento. Salmo 111, verso 5. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El temor de Dios promete protección. Salmo 115, verso 11. Los que temen a Jehová confíen en Jehová, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El temor de Dios cumple nuestros deseos y nos libera del mal. Salmo 145, verso 19. Cumpliré el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El temor de Dios provee sabiduría, entendimiento y nos alarga la vida. Proverbios 9, 10 al 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te agregarán. El temor de Dios es nuestra confianza y protección ante el rostro de la muerte. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Te das cuenta por qué nos da dominio propio? El temor de Dios provee paz mental. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El temor de Dios resulta en satisfacción completa. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Uy, y esta. El temor de Dios lleva a las riquezas verdaderas, la honra y la vida. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y el temor de Dios nos guarda en el camino. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El temor de Dios produce una familia próspera. Éxodo 1:21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El temor de Dios provee claridad y dirección. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El temor de Dios resulta en el gozo en nuestro trabajo y vidas completas y prósperas. Salmo 128, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El temor de Dios produce un liderazgo exitoso. En Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Éxodo 18:21. Y el temor de Dios, dice segunda de Samuel 23:3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá, un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Estas son solo algunas de las promesas para aquellos que le temen, que tienen el temor de Dios. Hay muchas más, pero quiero concluir estos estudios diciéndote y orando por lo que Dios va a hacer en tu vida. El temor de Dios arderá brillante en nuestros corazones. No importa cuánto tiempo hace que tú o yo hayamos sido salvos. De hecho, este es un elemento clave para recibir salvación. Pablo dice en Hechos 13:26, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Te das cuenta? Sin este santo temor, no vamos a reconocer nuestra necesidad de salvación. No importa dónde estés espiritualmente, hoy te animo a orar y que de verdad el dominio propio se caracterice en cada uno de nosotros.
Si no tenemos dominio propio, podemos echar todo a perder en un segundo. Si no te has sometido anteriormente al señorío de Jesús, hoy es el momento de volver tu vida hacia Él. Tú has escuchado la palabra y la fe ha nacido en tu corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo ha traído una profunda convicción y estás listo para volverte del mundo y del pecado y entregarte enteramente a Él, pues ahora es el momento. Es tiempo de tomar la decisión de someter totalmente tu vida al señorío de Cristo. Es el momento de confirmarlo a través de la oración. Necesitamos entender que nada vamos a poder hacer sin el Señor en nuestras vidas. Entiéndelo de una buena vez. Tú y yo, si no está el temor de Dios en nuestras vidas, no podremos hacer nada. Quiero orar por ti. Hay una gran necesidad de orar para concluir estos estudios. Mañana veremos cómo podemos vencer el temor del hombre. La otra parte, la contraria. Hemos analizado en un estudio el temor de Dios versus el temor del hombre. Pero cómo quebramos la intimidación. Mañana ese será el título, Quebrando la intimidación. Serán una serie de estudios que nos van a ayudar a quebrar esa intimidación que el hombre y Satanás quiere producir, quiere afectar nuestra vida espiritual. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos. Venimos ante ti buscando tu misericordia y tu gracia. Hemos escuchado tu palabra por semanas acerca de el temor y reconocemos, Señor, que hoy más que nunca lo que falta en nuestras iglesias, lo que falta en nuestra adoración, en nuestras oraciones, pero sobre todo en nuestras vidas personales, es el ingrediente que abre las puertas a la intimidad y la pasión en nuestra relación contigo. Es lo que mantiene nuestras vidas puras, reales, lo que nos transforma en genuinos hijos de Dios, y es el temor de Dios. Pero necesitamos el dominio propio para que se active ese temor de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te pedimos perdón por la vida que hemos vivido irreverentemente. Nos arrepentimos de toda falta de respeto y de la hipocresía que hemos tolerado en nuestra vida. Que arda ese temor tuyo, Señor, de conocerte en nuestro corazón. Nos volvemos a ti, Señor Jesús, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te damos nuestra vida hoy completamente. Llénanos con tu amor y temor santo, como dice Jeremías 32, 38 al 40. Tú nos darás tu temor para que te temamos y nos vaya bien durante nuestra vida, a nosotros y a nuestros hijos. Deseamos conocerte íntimamente en una dimensión más profunda que cualquier otra con que hayamos conocido cualquier cosa o persona alguna. Reconocemos nuestra necesidad y dependencia de tu Espíritu Santo y te rogamos que nos llenes ahora. Señor, tu palabra promete que si nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo nos revelará tu verdadera imagen y tu carácter, y seremos cambiados de gloria en gloria, como Moisés pidió ver tu rostro, y es en ese lugar secreto donde seremos cambiados. Señor Jesús, gracias por la abundante misericordia y la gracia que nos has extendido por todo lo que ya has hecho y harás. Te damos toda la gloria, el honor y la alabanza, ahora y para siempre. Y como dice tu palabra en Judas 24 y 25,
y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Te damos todo el honor a ti, Señor. Y abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento espiritual para guardar tu palabra y ponerla por obra. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.